Bien, en este bloque hasta las 10 está con nosotros el doctor Rigoberto Paredes Ayllón, abogado penalista, ex defensor del pueblo, ex funcionario de la Fiscalía. Defensor público. Ex defensor público, perdón, ex funcionario de la Fiscalía en Nueva York, Estados Unidos, y ex coordinador de fortalecimiento institucional de una organización no gubernamental. Doctor, gracias por venir. Muchísimas gracias, Andrés, y un saludo a toda tu teleaudiencia. Vas a hacer la suerte de entrevistador también ahora, por favor. Bien, estás entre los 26 elegidos. Así es. ¿Cómo está esto? ¿Hay transparencia? ¿Te gusta? O hoy se elige el fiscal general del Estado. Perdón, Nico. A ver, estamos ahora en una fase que es netamente política, ¿no? Es la fase ya por la cual el Congreso va a ser la Asamblea, va a ser la que va a tomar la decisión. Entonces, en esta fase, básicamente, nosotros desconocemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Desconocemos si existe alguna tendencia a estas alturas, ¿no? Eso no lo sabemos, ¿no? Hoy se elige, definitivamente. Hoy se tiene que elegir, esa es la información que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, digamos, el hecho de estar participando, pero todo el mundo dice, al interior del MAS, y parece que se va a elegir, es el señor Lanchipa. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Te bajan los ánimos? Bueno, a ver, se especula mucho, y desde la primera entrevista que yo he tenido en algún otro medio me han comentado lo mismo, ¿no? De que es el doctor Lanchipa quien va a ser el elegido. Yo pienso que si él es el elegido, que Dios lo ilumine, que le ponga sabiduría, porque se viene una coyuntura bastante dura. Y más que todo, en cuanto a él, personalmente yo sé que es un abogado tributarista, o sea, básicamente su formación está en derecho tributario y no en derecho penal. Yo pienso que va a necesitar mucho apoyo. Y yo personalmente me ofrezco a ayudarlo sin ningún tipo de interés, porque yo no estoy buscando pega, sin ningún tipo de interés, pero sí yo tengo un programa, digamos, bien diseñado, un plan bien ejecutado, y lo pongo a su servicio, ¿no? Para que él pueda de alguna manera ejecutar o coger las ideas que le parezcan interesantes, ¿no? De mi plan, ¿no? Rigoberto, ¿por qué quieres ser fiscal general? Hay un momento en la vida de todo ser humano que yo creo, tú dices, ¿y qué has hecho? O sea, yo tengo 45 años, ¿y qué he hecho por mi prójimo? Yo he sido abogado en el ejercicio de la defensa, de la función pública, privada, pero ¿qué es lo que he hecho en realidad por la sociedad? ¿Y cómo podría aportar más? Yo creo que en una posición como fiscal general o defensor del pueblo, realmente en esas dos posiciones que han sido las únicas que me han seducido de la función pública, considero que sí puedes hacer algo por tu sociedad, ¿no? Y puedes cambiar las cosas. En algún momento cuando éramos universitarios, con muchos colegas que seguramente me están viendo, decíamos y hacíamos el juramento que vamos a cambiar el mundo, vamos a luchar por cambiar el mundo. Y esos sueños en realidad no han pasado, yo por lo menos de mi parte no han pasado. O sea, considero firmemente de que hay posiciones en la función pública. Rigoberto, esta es una apuesta personal entonces. Sí, es un cuestionamiento interno que yo tengo. Okay. Y la única persona que le has consultado a tu esposa, a tu familia. Sí, definitivamente. Porque la gente puede decir, este amigo lo están enviando a tal partido político, o es de tal organización. No hay eso, no hay eso. Yo nunca he pertenecido a un partido político en sí, jamás. ¿Qué quisieras transformar de lo que significa una fiscalía general? Perdóname, porque además podría llevar adelante un juicio de responsabilidades a la gente del MAS que está gobernando y al propio presidente. Claro, pero es que quisiera cambiar, ¿no? Tenemos que hacer la pausa. ¿Respondes la pregunta, Nicolás? Claro que sí. A ver, vamos a la pausa. Hacemos una pausa. Nosotros. 15 minutos y serán las 10 menos cuarto. Volvemos. Nos acompaña el doctor Rigoberto Paredes, candidato a fiscal general del Estado. Nicolás, ¿cuál era tu pregunta? Le preguntaba, le decía, ¿qué quisieras cambiar, Rigoberto, del manejo de la Fiscalía General hoy en día? Bastante simple, o sea, ¿qué quisiera cambiar? Sí. Cambiar la vida de aquella persona que entra dentro de la vía crucis de un proceso penal.
Actualmente, si alguien tiene la mala suerte de ser afectado por la comisión de un delito, lo que sucede es que pasa todo un proceso de viacrucis y de revictimización. O sea, va a buscar justicia a la FELCC, en la FELCC lo revictimizan con todo el procedimiento y con toda la falta de estandarización de procesos que existe dentro de un caso penal. Entonces, básicamente es a eso atacar. Hasta ahora no tenemos lineamientos de persecución criminal claros. Hasta ahora no hay casos que impactan a la sociedad y hasta ahora nosotros no conocemos, y es privado y es secreto, tener un cronograma, por ejemplo, de ejecución de un fiscal. ¿Qué va a hacer en un caso X que ha impactado a la sociedad? ¿Está avanzando? ¿No está avanzando? ¿Qué está sucediendo en el caso? Todos los bolivianos tenemos derecho a saber eso, y es algo que se lo maneja de manera privada y no transparentada. Entonces, hay hitos procesales que definitivamente se pueden transparentar, y es algo que considero que se puede hacer. Y finalmente, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción creo que es una de las propuestas más agresivas, la que yo tengo, que es, y se habla mucho en el Ministerio Público de que existe denuncias de corrupción y hay corrupción internamente. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto es incluir la figura de los agentes encubiertos dentro del Ministerio Público. O sea, desde Fiscalía General nosotros contratamos abogados, los abogados pasan por litigantes con casos ficticios, como cualquier otra, y pueden ser abogados reconocidos, como hacen en países desarrollados, del gremio, y ellos tratan de sobornar a los fiscales. Y si el fiscal cae, ahí tiene que ser procesado. Y eso no se ha dado hasta ahora acá, y ha sido una forma de erradicar la corrupción de países desarrollados, ¿no? Es definitivamente algo que nosotros consideramos. Nos quejamos del tema de corrupción, pero no hay hasta ahora un planteamiento serio al respecto. ¿Tienes alguna pregunta, Rufo? Sí, usted es elegido hoy como nuevo fiscal general del Estado. Así es. Uno de los principios fundamentales de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio Público es la defensa de la sociedad. Así es. ¿Y qué pasa si usted, ya siendo fiscal, tiene presiones políticas? ¿Usted va a hacer cumplir estos principios? ¿Va a ser obediente al imperio de la Constitución y la ley? ¿O cuál va a ser su comportamiento frente a esto? Muchísimas gracias por la pregunta. Son 20 años de ejercicio profesional en el cual yo nunca he podido básicamente ser marioneta de nadie, ni de un cliente ni de nadie. Considero que hay un principio en la ley orgánica del Ministerio Público que es el principio de autonomía funcional. Yo lo que voy a hacer apenas ingrese es dar lineamientos de ese principio, la reinterpretación y cumplirlo fiel y cabalmente. Considero que el gran problema actualmente, no solamente del Ministerio Público, sino del Poder Judicial, es definitivamente el filtro político que existe. Hay un problema. Ahí está la autoridad y aquí hay un filtro político, y ese filtro político, una vez que atraviesa la verdad por ese filtro político, las cosas cambian. Y definitivamente es ese filtro político el que yo voy a tratar de erradicarlo del Ministerio Público. En el caso, por ejemplo, actual, sí, el caso de Alexander, del médico, de Alexander, usted siendo fiscal general, ¿cuál sería su actuación? Gracias por la pregunta. Principio de objetividad. El fiscal no solamente debe tener en cuenta los argumentos para enjuiciar y meter a la cárcel a una persona, también debe tomar en cuenta los elementos que eximen de responsabilidad. Lamentablemente, este principio no ha sido respetado por los fiscales que se han hecho cargo del caso. Y eso es lo que ha sucedido. O sea, no han tenido objetividad para ver el caso. ¿Y qué ha pasado? Dentro de las variables y de presión que ha existido, ya sea por las redes sociales, por los medios de comunicación y por las propias autoridades, lo que ha sucedido es que querían un responsable, han agarrado una liebre y a patadas le han hecho decir que es un chancho. Entonces ahí hemos tenido el problema. Y eso es algo que tenemos que tener. O sea, yo pienso que los lineamientos del principio de autonomía funcional y los lineamientos del principio de autonomía, de objetividad, tienen que estar transparentados, y va a ser sería uno de mis primeros actos en el caso de que yo sería fiscal general, para que los mismos litigantes sepan cuáles son esos lineamientos y nos hagan respetar a nosotros los fiscales. O sea, ¿qué pasaría con el fiscal? Reordenar la casa. Claro, pero ¿qué pasaría con el fiscal departamental que está implicado?
No, yo pienso que hay que ver, lo que pasa es que es muy irresponsable de mi parte si yo en este momento le digo, yo lo metería a la cárcel de manera, qué sé yo, enfática por tratar de sobresalir. Sería irresponsable de mi parte. Tendría que abrir una Yo lo comisión que de tendría que fiscales hacer, para la claro, investigación. lo que yo tendría que hacer es investigar el caso, ver qué exactamente ha sucedido, hacer una contrastación de la verdad material, ¿ya? Y de la verdad formal. O sea, ¿qué hay en papeles? ¿Y qué es lo que realmente ha sucedido? ¿Y qué es lo que realmente consideramos que ha sucedido? Y de ahí tomar decisiones que tienen que ser inteligentes, no decisiones precipitadas, ¿no? Rigoberto, una cosa es el trabajo técnico, profesional del fiscal general, pero otra cosa son las herramientas, los instrumentos que se da al Ministerio Público para su trabajo. ¿Tú crees que el Ministerio Público está capacitado, tiene las herramientas, lo necesario para hacer un trabajo profesional? No, definitivamente no. O sea, hay una serie de herramientas e insumos que no se los tiene en este momento. Se gasta cantidades de dinero, me parece fantásticas, en algunos aspectos que no me parece tan cruciales, ¿no? Y no se están eficientizando mucho los gastos. Pongo dos ejemplos muy claros. Las cámaras Gesell, que tenemos muy pocas, actualmente creo que tenemos 5 o 6 en todo Bolivia, que son es muy poco. Segundo, el software que se está utilizando es el I4, que definitivamente es un software para mí totalmente obsoleto y lamentablemente recién se lo he implementado. O sea, nosotros tenemos que digitalizar la justicia penal, ¿no? Y ese es el gran problema que actualmente tiene. Si nosotros tendríamos un software adecuado para tramitar procesos penales, lo que sucedería sería que el fiscal general a un clic de distancia podría de conocer si ha habido incumplimientos en la queja que tiene de Caracollo, o en la queja que tiene de Yacuiba, o en la queja que tiene de cualquier parte o cualquier punto o población del país. O sea, si hay 300.000 casos, no importa, porque los tendría en su computadora, los 300.000 casos. Lamentablemente ese nivel de sofisticación no lo tenemos, pero no lo tenemos por falta de presupuesto, no lo tenemos porque definitivamente no se está haciendo lo correcto. ¿Cómo elegirías a tus fiscales departamentales? Como elijo actualmente, como he elegido a lo largo de los 20 años que vengo ejerciendo el ejercicio libre de la profesión. Yo tengo 11 abogados en La Paz y 4 abogados en Santa Cruz. ¿Cómo los elijo? Lo primero que yo veo, claro, yo tengo un estudio jurídico bastante reconocido en Bolivia y lo tenemos ahí. Nosotros hacemos constantemente, yo elijo abogados. Lo primero que hago, básico, para un abogado, es que tenga sentido común. Si el abogado no tiene sentido común, entonces no puedes estar haciendo que atienda a un cliente, y menos puedes estar haciendo que administre justicia. Caso de la jueza Pacajes. La jueza Pacajes, ¿qué es lo que dice en su audio o qué es lo que dice en sus declaraciones? Te das cuenta que no hay sentido común. Yo no entiendo cómo ha sido el filtro. O sea, el primer filtro es ver qué decisiones toman en casos hipotéticos, jurídicos, que pasan. Es un caso de la vida real, ponerlo en una situación real, ¿qué es lo que toma? ¿Es razonable su posición? ¿No es razonable su posición? Esos son tests de sentido común y de lógica jurídica que tienen que implementarse en la elección de cualquier autoridad. Para poder determinar si alguien es un buen abogado o mal abogado, te tiene que saber si tiene sentido común. El segundo aspecto es la lectoescritura. No es falso que todos los abogados saben leer y escribir, pero ¿cuántos realmente entienden lo que leen, pueden interpretar lo que leen y pueden escribir de manera inteligente? O sea, ese es un test que se tiene que hacer. Y finalmente los conocimientos técnicos, que son crucialmente importantes, determinando las áreas que se vayan a tomar. Entonces, Rigoberto, no vas a ganar. No va Probablemente, Andrés. Porque, perdón, Nico, este men es de avanzada, es decir... exige mucho. Se adelantan los hechos. No, es lógico, tú eres profesional, entonces un tipo que sabe. Claro. Y no están los que saben. Perdón, Rigo. No, probablemente no gane, pero estas ideas las tengo como si tuviera una papa caliente en mi boca. Claro. Es que tengo que soltarlas. Yo no puedo estar todo el día protestando por lo que sucede en el país o protestando por lo que pasa en la justicia y no hacer nada al respecto, ¿me entiendes? O sea, tengo que hacer algo y siento la necesidad de hacer algo. Por eso que siento la necesidad de visitar algunos medios, de que se escuchen estas ideas. Esta es mi revolución, si usted quiere. Ya es una revolución con mucha impotencia probablemente, porque yo sé que es muy poco probable que yo sea
elegido, pero tengo que de alguna manera decirla, tengo que de alguna manera soltarla. Bien, última pregunta. ¿Tú estás en condiciones, porque el fiscal general del Estado es el que va a investigar la corrupción de estos amigos que están ahora en el gobierno, incluido el propio presidente? Así es, así es. A ver, yo pienso que hay temas que definitivamente tienen que investigarse y tienen que tomarse decisiones inteligentes desde el Ministerio Público. Yo considero que es obligación de quien vaya a ser fiscal, si tiene la noticia fehaciente de que se ha cometido un delito de acción pública, tiene la obligación de investigarlo. Ahora, que la coyuntura actualmente sea muy complicada, sea realmente muy duro para quien vaya a asumir el cargo, hacer una tarea de esa naturaleza, es así, ¿no? Pero es su tarea, es su trabajo. Bien, agradecemos al doctor Rigoberto Paredes, abogado penalista. Ha estado trabajando como en la Fiscalía de Nueva York durante un año. Está acá, hace 20 años trabaja, tiene unas firmas de abogados más importantes en nuestro país. Gracias, Rigoberto, gracias por venir. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Al colega Rufo Calle, gracias, muy bien preguntas, maestro, ven siempre, gracias. Rufo Calle con nosotros. Nico, ¿te Gracias, quedas en el Rufo, programa? sí. Se queda Nico, viene el sector médico acá en Café de la Mañana, 10 con 1 minuto.